Dale un aplauso fuerte a nuestro Señor por su bondad, por todo lo que hace, por lo que Él hizo y también por lo que sabemos que hará en nuestras vidas. Mira a la persona que está a tu lado, dale una sonrisa, dásela de esa Colgate o no sé qué es la que use, dale la sonrisa y dile qué bendición que estamos juntos. Porque es una bendición el poder estar adorando a Dios en familia, amigos, personas que de alguna manera nunca nos conectaríamos, el Evangelio nos conectó y eso es lo maravilloso. Hoy ha sido una celebración especial. Pido oración por mi amiga Marcela, que está enferma. Va a estar con nosotros otra vez el 17 de este mes. Ella está en casa todos los meses. Es una bendición que hemos tenido por los últimos, 14 meses, donde tanto ella como Daniel, que nos ha estado no solamente bendiciendo, sino formando a nuestro equipo de adoración. Hoy, Generación Gracia, nuestro equipo de adoración está básicamente en New York completo, juntamente con Miel San Marcos. Nosotros seguimos la fiesta en casa. El próximo sábado va a estar con nosotros Aline Barros una vez más desde Brasil, adorando en casa. El siguiente sábado va a estar Montesanto otra vez con nosotros, y así sigue la fiesta para todo este mes de diciembre, y el 2023 le vamos a entrar con más fuerza todavía, porque se trata de Jesús, se trata de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Y no solamente está pasando en casa, queremos mandarle un saludo especial a nuestra iglesia en Medellín, Colombia. Les amamos, estamos felices por estar conectados a la distancia. También este saludo va para nuestra iglesia en Santiago, República Dominicana, allá en Atlanta, Georgia, y en Clovis, Nuevo México. Este aplauso es para ustedes también, así que apóyenme en esta parte. Qué bueno y qué maravilloso es estar los hermanos juntos y en armonía, y poder hacerlo en tiempos como este. Yo pensaba que un gran número, de hecho les quiero confesar que la mayoría de los miembros de nuestra iglesia es mexicana. Pues en Texas la mayor población latina es mexicana, así que tenemos esa representación. Y como hoy juega México, yo pensaba que no llegarían mexicanos, que solamente estaríamos los demás. Pero quiero preguntar, ¿hay mexicanos en casa? ¿Vieron? Porque los mexicanos que vienen a Gracia entienden que primero Dios y después el resto. Amén. Lo siento también porque tenemos algunos argentinos en casa y yo sé que van a estar sufriendo, pero no se preocupe. Si usted le da a Dios el primer lugar, capaz que gane uno de sus equipos. Yo no voy a apostar ni por Argentina ni por México, porque no importa por cuál de los dos vaya, voy a perder. Porque si gana el uno, entonces tendré a un grupo sufriendo. Hablaba con Daniel hace un rato en la parte de atrás que nos estábamos tratando. Yo estaba tratando de secuestrarlo para que nos fuéramos a Qatar a ver 2 juegos del mundial y nos regresábamos, pero la agenda no cuadró, así que tuvimos que dejar esa bendición. Un amigo nuestro nos está obsequiando unas entradas VIP para ver algunos de los juegos en el mundial. Si alguno de ustedes de alguna manera es fan del fútbol, que la mayoría lo son, saben lo especial que es poder estar en el mundial. Yo soy un fan, mayormente mi deporte rey es el béisbol, así que yo estoy haciendo planes para el mes de marzo, que es el mundial de béisbol. Los que juegan fútbol ni siquiera tienen la más mínima idea de que los que jugamos béisbol también disfrutamos en grande, porque los amigos futbolistas que llevo al estadio se me duermen, no sé por qué. Entonces tengo que enseñarles que el béisbol no es como el fútbol, que estás corriendo todo el tiempo. Es una batalla entre un lanzador y un bateador, y que el resto del equipo hace la diferencia. Y eso es la clave, tanto en el uno como en el otro, de que ambos deportes necesitan un equipo. No importa si eres una estrella, no importa si tienes a Lionel Messi, no importa si tienes a Cristiano Ronaldo, no importa quién es el jugador estrella del equipo. Un solo jugador no gana juegos, necesita a un equipo. Por eso el reino de Dios, Jesús no mandó a un individuo, sino que reclutó un equipo. Y eso es lo que creemos en casa, de que en equipo lo podemos lograr, en equipo podemos llegar. Solo definitivamente nunca fue el plan de Dios. Estamos pronto a un gran milagro en casa que ha sido el resultado del trabajo de todos nosotros. En las próximas 2 semanas estaremos cantando victoria. Yo no tengo la menor duda de que lo vamos a hacer. Algunos de ustedes vieron este pequeño
esta pequeña tarjeta que está dentro del boletín. Es una petición de apoyo para lo que es la recta final. Estamos a ley de $250,000 de cerrar la compra de esta propiedad que Dios nos ha posicionado y nos ha bendecido, y creemos y lo declaramos de que en las próximas 2 semanas vamos a estar cantando victoria aquí en casa, de que pasamos de ser renteros a dueños de uno de los edificios más estratégicos que hay en toda la zona del Metroplex. Dios ha sido fiel hasta acá y sabemos que va a completar lo que comenzó. Y si de alguna manera tú todavía no has sido parte de esto, atrévete a sumar, porque lo estamos haciendo para que avance el reino de nuestro papá, de nuestro Dios. Quiero que me acompañes al libro de San Lucas capítulo 7. Vamos a ir a lo que es la palabra de Dios. Lucas capítulo 7, versos 36 en adelante. Estoy leyendo de la Reina Valera 1960. San Lucas capítulo 7, desde el verso 36 en adelante. Dice la palabra: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Padre, gracias por darnos la libertad de estudiar tu palabra. Gracias porque sabemos que tu Espíritu Santo nos va a guiar a esa palabra presente, a ese rema para nosotros. Quita de nuestras mentes cualquier distracción que nos lleve a pensar que esta palabra es para alguien más, y que podamos nosotros escudriñar en tu corazón para saber cuál es el propósito para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Hace unos años el Señor hace varios años el Señor me ha venido procesando, ha venido trabajando conmigo con el tema de dar gracias, de ser agradecido. En este mes hemos estado predicando una serie llamada Tu amor abrió el camino. Es el canto que Daniel y nuestros muchachos grabaron y que han estado bendiciendo a tantas personas, y me impactó mucho el tratar de descifrar cada expresión, la profundidad de esa canción, las letras impactantes que se pusieron inspiradas por el Espíritu Santo allí, pero que en esencia nos está enseñando que cuando yo entiendo lo que su amor representa, entonces algo brota dentro de mí que se llama gratitud, agradecimiento. Un agradecimiento profundo por todo lo que hizo por mí, un agradecimiento profundo por lo que se llevó a cabo en el madero hace casi 2000 años
y que en realidad yo nunca hubiese podido pagar la deuda. Era imposible para mí pagarla y Él la pagó. Gratitud. Vivimos en una generación compleja, una generación que cree que lo merece todo. De hecho, nuestros hijos tienen el reto constante de descifrar si es algo que se merecen o es simplemente una bendición que recibieron. Cuando ellos creen que lo merecen, desarrollan esa actitud de orgullo que los lleva a ser totalmente opuestos a lo que Dios había soñado y querido para con ellos. Pero no solamente de ellos, también tiene que ver con nosotros, los adultos, que hemos desarrollado la actitud de pensar que yo me lo merezco y lo exijo y lo reclamo. Y vivimos en un constante demandar y exigir porque pienso que en verdad es algo que yo me merezco. Cuando hace unos 4 o 5 años atrás, Dios nos permitió a mi esposa y a mí visitar el país de la China por primera vez. Hace muchos años, desde chamaquitos, que soñábamos con que algún día iríamos a la tierra de Bruce Lee, de Jackie Chan. Era lo que pensaba de niño. Pero ya luego comencé a conocer de la riqueza cultural de ese país y nos lanzamos, hicimos planes para irnos unos días de vacaciones y nos fuimos en el 2016, por ahí a finales. Finalmente, me acuerdo que cuando estábamos haciendo los boletos, yo dije, un viaje tan largo, vamos a ir en clase económica, entonces ir con gente de esas que son muy dominantes. Usted le ha tocado viajar con esas personas que agarran el asiento y creen que solamente ellos están viajando y ponen un brazo acá y ponen el otro acá y hasta se te van encima y duermen encima de ti parte del vuelo. Y decía, Señor, para que eso no nos pase, vamos a tomar 2 asientos, no juntos. Voy a tomar el de la ventana y el del pasillo. Vamos a dejar el asiento del medio vacío porque a nadie le gusta viajar en el medio. Así que las probabilidades son mejores. Error. Porque en un vuelo de 14 horas que íbamos a hacer, pues nos plantaron a una señora que no vino sola, vino acompañada. Vino con un bebé que viajaría por 14 horas en medio de mi esposa y yo. Tratamos de negociar. Señora, ¿será que le gustaría sentarse en la ventana si mira todo el paraíso y la belleza? No, es que yo necesito sentarme en el medio porque así puedo cuidar al niño. Para cuadrar le pusieron la cuna al bebé pegada de la pared del avión, en la parte donde corresponde. Así que teníamos un bebé en el centro, la señora acá cuidando a su bebé, mi esposa en el pasillo y yo pegado a la ventana. Y lo que debió ser un viaje romántico se convirtió en un viaje de aprendizaje. Durante el viaje había que esperar que le cambiaran al bebé. Usted sabe que cuando el bebé tiene necesidades fisiológicas, él no pide ir al baño, lo resuelve. La señora no tenía mucha preocupación de irse al baño, así que ahí lo cambiaba. Olores espectaculares comenzaron a inundar el área y en medio de todo eso, en un momento la señora se durmió y se me acostó en el hombro. Así que parecía yo el esposo de la señora y andábamos con mi esposa que era la niñera. Eso era lo que parecía ese cuadro. Mi esposa, la pobre, miraba y se sonreía. En una teníamos que pasarnos la mano por encima para poder agarrarnos porque ni modo, la señora no estaba dispuesta a negociar y no hablaba mucho inglés, así que se hizo mucho más complicado. Llegamos finalmente a la China, vimos lo terrible que es el tráfico en Beijing, llegamos a nuestro hotel, comenzamos a buscar maneras de disfrutar, así que salimos, agarramos un taxi con el diccionario, íbamos buscando cómo escribir y traducir en el Google Translate y se lo presentamos a la persona para que leyera y se hizo fácil. La iglesia, recuerda que les contamos que en uno de esos taxis, de hecho en el único que nos montamos, el Señor nos dijo cuánto costaba. Por lo menos sabía cuánto costaba en inglés y le comenzamos a entregar los billetes que habíamos cambiado y esos billetes los habíamos sacado del cajero automático, así que eran del banco y comenzamos a entregar el billete y el hombre recibía el billete y me lo devolvía y me decía not good, not good, y yo entonces chequeaba el billete y le daba otro billete y decía, ¿por qué no está bueno este? Pues no sé nada de la China, de hecho hasta en chino estaba el lenguaje, así que menos voy a saber, y le fui dando billete tras billete. Al final, según el hombre, todos los billetes que le entregué estaban malos, no eran buenos.
y nos bajó del taxi. Así, bájense, nos sacó a patadas casi. Nos bajamos del taxi y cuando nos bajamos comencé a mirar el dinero, pero ni idea de lo que estaba pasando. Nos montamos en otro taxi que por un viaje de 15 minutos, ¿qué 15 minutos? De 7 minutos, nos estaba cobrando casi $400 americanos. Y como no íbamos a pagarlo, el hombre amenazó con llamar a la policía. Nos bajamos, denos chance para entrar al hotel acá, sacar dinero. Allá, gracias a Dios que nos ayudó el concierge del hotel, le dijo 3 malas palabras en chino que yo no entendí. El hombre finalmente bajó la guardia y terminamos pagando $100, que todavía fue abusivo. Y luego le explicamos lo que nos pasó con el primer taxista. Y entonces él miró y me dijo: los han estafado. Lo que él hizo es que cada vez que él le decía que no estaba bien el billete, le cambiaba un billete verdadero por un billete falso, y al final nos quitó toda la plata. ¿Quién quiere ir a la China para que lo anden asaltando, lo maltraten? Para colmo, no sabías bien cuando estabas comiendo qué estabas comiendo, porque el mismo guía turístico te dice: miren, acá en la China lo único que no se come es la mesa, así que cualquier cosa que usted tiene posiblemente es comestible. Así que es la realidad nuestra. Esa fue nuestra primera experiencia visitando el país asiático. Pero en medio de todo eso, en medio de lo complejo que fue, después de allí, claro, agarramos un taxi del hotel, le decíamos: usted nos espera, aunque duremos 5 horas en el lugar. Y fue mejor la experiencia, pero fue tan amargo el comienzo que el resto del viaje parecía que no iba a ser placentero. Pero aquí es donde va la parte. A veces nos enfocamos en las cosas negativas que nos pasan y dejamos que las cosas positivas sean totalmente eliminadas, sean totalmente arropadas por la sensación de amargura que produjo lo anterior. No deberíamos nosotros, los cristianos, ser como la mayoría de la gente que reacciona y se mantiene en una posición porque algo no le salió bien. La actitud con la que tú enfrentas los momentos adversos son los que van a determinar si tu vida será una vida placentera o será una vida miserable. No sé si conoces a alguien que después de 5 minutos ni siquiera quisieras estar a su lado, porque vive tan amargado o tan amargada por las cosas que no fueron o por las cosas que no salieron como debieron salir, que te contagian. Y después de un rato te vas amargado y ni siquiera te pasó nada. Es que llevabas 15 minutos escuchando a alguien que vive tan amargado de la vida que se te contagió y te sembró. Ten mucho cuidado cuando escuchas, ten mucho cuidado con quien te juntas, ten mucho cuidado a quién escuchas, porque hay personas que llevan una carga tan negativa en su vida porque viven sin gratitud. Ellos están pendientes a las cosas que no salieron bien y se olvidaron de las que salieron bien. Se olvidaron de que la Biblia dice que tenemos que ser agradecidos, que debemos vivir una vida de gratitud, y llegan al punto en que pareciera se lo merecen. Cuando tú lees la historia de Jesús y Simón, el que lo invitó, el fariseo que invitó a Jesús, pareciera una historia de un líder religioso que no le debía nada a nadie, y mucho menos tenía que andar dándole gracias a Jesús por algún milagro que Jesús había hecho por alguien más. Pareciera una historia donde no había ninguna conexión. Alguien que le pareció y que invitó a Jesús para que se fuera a tomar un café y comiera en la casa. Pero la verdad no es así. Es la historia de un mal agradecido. Es la historia de una persona sin gratitud. Es lo que es el contraste entre una persona que ha recibido la gracia y la ha valorado y uno que pensó que se la merecía. Cuando Simón invita a Jesús a su casa, es porque tenía una deuda que él sentía que tenía que pagar. Cuando lo invita a su casa es porque sabía que había algo que él no hizo, que debió haber hecho, y estaba tratando de compensar. No sabemos qué pasó en el proceso, pero cuando Jesús llegó era costumbre de la época que hubiese un siervo que le lavara los pies. ¿Por qué? Porque andabas en sandalias, venías con los pies llenos de polvo, y cuando te sentabas a comer, no es que te sentabas en una mesa y los pies quedaban debajo de la mesa, no, te tenías que sentar literalmente en el suelo, y cuando estabas sentado tus pies quedaban acá, y ahí es donde las demás personas a tu alrededor tenían que sentarse. Imagínate los pies mugrosos de haber estado caminando todo el día, y de repente llegas al lugar y ni siquiera por cortesía
el hombre mandó a un siervo a que le lavara los pies a Jesús. Por lo menos, digamos que no a Pedro, digamos que no a Juan, digamos que no se quería poner al nivel de los de baja clase social que según ellos representaban a algunos de los discípulos de Jesús. Pero por lo menos al maestro. Y usted dirá, pero pastor, entonces, ¿y por qué lo invitó si no lo quería tratar bien? ¿Por qué lo invitó si no lo quería honrar? Y sabes que me impactó mucho cuando lees esa misma historia en Marcos capítulo 14. La misma historia, Marcos capítulo 14. Pero mira cómo comienza el verso 39. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, bien, pausa allí, Simón el ¿qué? El leproso. ¿Te das cuenta cuando lees la Biblia y comparas un texto con otro, como de repente la misma Biblia va dando luz al pasaje? Este Simón, el que invitó a Jesús, no podía ser un leproso, porque un leproso no tenía una casa en medio de la comunidad donde podía vivir y traer a otras personas. Un leproso era una persona que tan pronto era diagnosticada tenía que abandonar a su casa, a su familia, e irse a un lugar que se preparaba para enfermos como él. Ahora, lo que tú deduces leyendo el pasaje no es que él era leproso, sino que había sido leproso. Cuando conoces a una persona que en alguna época de la vida fue algo, tienes la tendencia a seguir recordando lo que él era. Oh, ese es José el zapatero. Ya no es zapatero, fue zapatero cuando tenía 17 años, pero alguien que le llevó sus zapatos se acuerda de él como el zapatero y seguirá siendo el zapatero para toda la vida. De hecho, en la Biblia, si usted lee acerca de Rahab en el Nuevo Testamento, encuentra que es Rahab la prostituta, la que fue prostituta mucho antes de que se escribiera el libro, pero que por alguna razón se le sigue recordando por lo que fue un elemento a lo mejor relevante de su historia, uno de ellos. Ahora, ¿cuál es la conclusión que yo llegué leyendo el pasaje? ¿Cuál fue la revelación que Dios me dio personalmente al leerlo? Que Simón había sido leproso y que Jesús lo había sanado. Pero es posible que Simón nunca le dio las gracias. Y ahora tenía un cargo de conciencia porque no le había dado las gracias. Y decidió hacer un banquete para honrarlo. Pero en el proceso, como era fariseo, es posible que algunos de sus amigos fariseos le hicieron entender que era lo equivocado, porque no era bueno que en la sociedad que él vivía lo relacionaran con alguien como Jesús. ¿Ustedes recuerdan la historia de los 10 leprosos que aparece en Lucas capítulo 17? Que de repente Jesús sanó a un grupo de leprosos. ¿Cuántos de los 10 regresaron para dar las gracias? Solo uno. ¿Y de dónde era ese? Era samaritano. Ni siquiera fue de los judíos. Y es posible que Simón fue uno de los 9. No estoy diciendo que esa es la última palabra, pero la Biblia me da espacio para imaginar que a lo mejor fue uno de los 9, o simplemente fue uno que fue sanado y que nunca dio las gracias. Ahora, cuando de repente él hace el banquete y esta mujer viene y contrasta con el corazón de Simón, el que no mandó a lavar los pies del maestro, el que no le echó aceite para bendecirlo, era una forma de decir: te bendigo, gracias por estar en mi casa. No lo hizo. Ahora esta muchacha que algunos de nosotros conocemos como María la de Magdala, de repente vienen a la casa de este hombre, se metió por la parte de atrás, se coló a la fiesta, no era invitada. No sé cuántos de ustedes son de los que se colaban en fiestas, pero para que entiendas mejor a esta muchacha, gente como ella no era invitada a esas fiestas. Aunque su hermana Marta estaba sirviendo y era una de las que se cocinó ese día, su hermana María no fue invitada, no era de las que eran invitadas. Y yo lo entiendo porque yo crecí en un lugar donde no llegaban las invitaciones a las fiestas. Cuando alguien se casaba, o había una quinceañera, o había una celebración grande, no llegaban muy a menudo invitaciones a la calle 8 del ensanche Bermúdez, porque lo más que sacabas de allí era un problema.
Así que nosotros sabíamos que era una realidad. Para poder ir a una boda, teníamos que colarnos con amigos que eran amigos de un amigo de otro amigo que lo invitaron. Así que era una cola inmensa de gente que no fue invitada, pero llegabas por lo menos para comer el bocadillo, para el pastelillo, para el pan ese que le untaban mantequilla y le enseñaban el queso porque ni siquiera tenía queso. Esa clase de experiencia de ser el rechazado, el marginado, el que no encaja, más de uno de nosotros lo vivimos y lo entendemos. Así que llegó la muchacha, pero lo que los demás no sabían, no entendían, es que ella no era una muchacha común y corriente. Era una muchacha a la que Jesús le había cambiado la vida, y lo único que sentía era gratitud, porque esa es la palabra. Cuando yo reconozco que su amor abrió el camino, cuando yo reconozco que su amor hizo que pagara el precio, cuando yo reconozco que su amor lo llevó a la cruz del Calvario, cuando yo reconozco que su amor lo sacó vencedor de la tumba, cuando yo reconozco que su amor hará que regrese en las nubes de los cielos para llevarme consigo, lo menos que puedo hacer es vivir una vida de gratitud, estar agradecido con Dios por todo lo que Dios ha hecho conmigo. Es lo menos. Y cuando vivo una vida de gratitud, entonces se comienza a notar. Comienzo a comportarme como una persona agradecida. Una persona agradecida siempre buscará la manera de bendecir a otros. Una persona agradecida buscará la manera de extender la mano al que se cae. Una persona agradecida representa el carácter de Dios, representa el modelo que Dios siempre quiso para todos nosotros. Ahí estaba Jesús buscando la manera, ¿cómo los bendigo? ¿Cómo los ayudo en medio de la condición en la que ellos se encuentran en ese momento? ¿Cómo les doy una palabra que les pueda marcar positivamente? Y aprovechó la situación y le dijo a Simón, porque Simón ni siquiera se imaginaba que Jesús estaba escuchando todo lo que él estaba pensando. Nota qué curioso, Jesús estaba escuchando lo que Simón estaba pensando, porque la gente que está a tu alrededor no sabe lo que tú piensas, no sabes lo que hay en tu mente, en tu corazón, pero Dios sí lo sabe. Tú puedes engañarte a ti mismo, puedes engañar al de al lado, pero a Dios ninguno de nosotros lo puede engañar. María, la que tenía gratitud. Simón, el que se estaba muriendo, pero que pensó que se lo merecía el milagro. Y a veces nos comportamos de la misma manera, y Jesús viene y le hace una ilustración. Le dice: Simón, te tengo una historia bien sencilla para contar. Y dice: a ver, maestro, cuente, me interesaría saber. Y le dijo: mira, una persona le prestó a dos personas. A uno le prestó tanto y a otro tanto, pero al final ninguno de los dos pudo pagar, y él decidió perdonar a los dos. La pregunta sencilla es: ¿cuál de los dos amará más a ese señor? Y la respuesta fue la lógica: aquel a quien se le perdonó más. Y la pregunta viene para ti y para mí: ¿quién determina la cantidad que realmente fue perdonada? Bueno, pastor, lo determina Dios, Él decidió perdonar. Pero ¿quién realmente es el que determina el tamaño? Porque Jesús en una ocasión lo enseñó de esta manera. Vino una viuda que llegó al templo a entregar una ofrenda, pero antes que ella llegaron los ricachones y dieron unas cantidades inmensas de plata. Pero la viuda de repente echó una blanca, que era lo menos que podías dar, una o dos. Y de repente Jesús, maravillado, le dice a los discípulos: ¿Vieron muchachos? ¿Vieron ese espectáculo tan impresionante, impactante? Y dice uno: ¿qué pasó? Dice: sí, la señora. Pero Señor, una migaja, esa mujer no dio nada. De hecho, con lo que dio ni siquiera se puede limpiar la entrada del templo. No dio nada. Y Jesús dijo: todo lo contrario, ustedes están equivocados. Miren el contraste. Aquellos que tenían mucho
dieron de lo que les sobraba. Pero esta mujer, ella dio todo lo que tenía. Y eso es lo que el Señor enseñó. Ahora, cuando hablamos acerca de cuánto es la deuda que me fue perdonada, debe ser en el contexto de si entiendo o no cuán grande es lo que Dios hizo por mí. Porque la grandeza de lo que Dios hizo por mí no es determinado por el pecado horrible que me fue perdonado, sino por cuánto valoro lo que el perdón de Dios representa para con mi vida. He escuchado gente que dice, bueno, es que yo no predico porque yo no tengo una historia como la historia de ustedes. Usted, pastor, por ejemplo, tiene una historia, que la mamá fue prostituta, que el papá traficante de drogas, que el abuelo era un asesino, que el otro, que para allá. Esas son historias. Yo no tengo historias así, así que no tengo nada que contar a la gente. La mentira más grande que el diablo te pudo haber contado, porque ¿sabes lo que se necesitó para perdonar a mi mamá? Se necesitó de la sangre del cordero que fue derramada en la cruz del Calvario, y fue la misma sangre que se necesitó para perdonarte a ti y para perdonarme a mí. No hay clasificación en cuanto al pecado. El pecado es pecado y la solución siempre fue la sangre del cordero. Así que todos estamos agradecidos en una semana como esta de acción de gracias. Se nos olvidó darle gracias primero a Dios por todo lo que hizo por nosotros, por lo que hizo por ti, pero también a esas personas que están a tu alrededor, que han hecho de tu vida lo que eres hoy día. Ah, no, pastor, si a esas vamos, los que están a mi alrededor no se los he mandado al Señor para asegurarme que no pierda mi salvación, porque me han hecho la vida de cuadritos. Pero por eso te han hecho la vida de cuadritos. Esa es la bendición más grande que puedes tener en este momento, que tienes una vida de cuadritos, que te la han hecho difícil. Porque ¿sabe qué pasa cuando la gente me hace la vida difícil? Entonces tengo que depender más de Dios. Y si dependo más de Dios, entonces mi vida cada día irá de gloria en gloria, irá de mejor en mejor. Así que dale gracias aún a esos cabezones que te han hecho la vida difícil. Es buscar el lado positivo, es buscar encontrar algo bueno donde otros no ven nada. Personas que solamente ven las cosas oscuras de la vida. Oh, se levantaron por la mañana y vieron que la bolsa de valores bajó 0.1 y piensan que se les va a ir aquí en mi retiro. Dios mío, ¿qué va a pasar conmigo en el retiro? Me voy a quedar sin retiro. Por favor, un momento. Dice el Señor, tranquilízate. Se te olvidó que yo cuido de las aves que ni siembran ni almacenan. Yo las alimento. ¿Cuánto más te voy a alimentar a ti? Pedro, cuando Jesús había resucitado entre los muertos, Pedro tuvo una experiencia que le marcó para siempre y nunca más volvió atrás. Me desespero, me siento frustrado, pero también he llorado. He llorado por gente que nunca debió haber abandonado la carrera, pero la abandonó. He llorado y llorado por gente que debió haber sido la gente más agradecida en el planeta, pero nunca agradecieron nada. Y a veces te llegas al punto de decir, tiro la toalla, no lo hago más, porque no valió la pena, porque no valen la pena. Y el Señor me ha reprendido, porque si Él hubiese pensado como yo, entonces pobrecita de la humanidad, no se hubiese salvado. Pedro no solamente negó a Jesús, sino que también abandonó el llamado. Jesús lo había llamado para servir, y después de la resurrección, ¿sabes dónde encontró Jesús a Pedro? Tú lo puedes leer en Juan 21. Lo encontró pescando, se regresó a la pesca. Dijo, esto del pastorado no es para mí, esto del ministerio no es para mí. Definitivamente que busquen a alguien más, pero no es para mí. Quizás Juan, que andaba por ahí de limpiasaco, que se quede Juan con la plaza. Yo no sirvo para esto. Y Jesús apareció allá en el lugar donde Pedro había tirado la toalla, en el lugar donde había abandonado su llamado, en el lugar donde había abandonado la invitación de servir a Dios por el resto de su vida. ¿Y qué hizo Jesús otra vez? Otro milagro, el segundo milagro de la pesca milagrosa, para volver a pescar al mismo pescador de la vez pasada. Como que Dios no se rinde, como que Dios sigue creyendo, como que Dios sigue luchando. Lo mismo que ha pasado contigo, una y otra vez has abandonado el llamado, la pasión que Dios puso en el comienzo en tu corazón, la dejaste apagar, dejaste que el
fuego se apagara. ¿Y cuándo se apaga el fuego? ¿Cuándo se va disminuyendo? Cuando dejo de ponerle la leña, cuando dejo de hacer mi parte, cuando yo me siento a esperar que alguien más lo haga por mí, cuando llego a la iglesia y en vez de servir me siento para que me sirvan, me siento para que alguien más, y si alguien no me saludó no regreso más. Mira que no me saludó la hermana Pancha, y claro está, si la hermana Pancha no te saluda, ve tú y saluda a la hermana Pancha. Si el hermano Pancho te miró mal, míralo bien, eso es lo que dice la palabra. Si alguien no te trató con honra, hónralo tú. Si alguien no te dio el abrazo, dáselo tú, porque al final de cuentas nosotros fuimos llamados para servir, no para ser servidos. Fuimos llamados para bendecir, y es ahí donde se activa la bendición para nosotros. Reconocer el privilegio que tenemos. Ese día Pedro lo entendió y su vida le cambió para siempre porque lo comprendió. Ahora, nunca supimos si Simón lo entendió. Nunca supimos si el malagradecido de Simón el leproso algún día entendió el privilegio grande que había tenido de haber sido sanado de la lepra. No hay evidencia de que la vida de ese hombre cambió. Pero sí tenemos la evidencia de que la vida de María cambió. Y cambió de manera tan poderosa que cuando Jesús resucitó de los muertos, ¿te acuerdas cuando Pedro y Juan fueron corriendo, el gordito de Pedro y el flaquito de Juan, y llegaron? Y no sé si Pedro era gordito, pero me lo imagino, después de los 50 algunos desarrollan un poco más de barriga, y me imagino a Pedro corriendo para llegar, y Juan, que era el más joven, llegó primero, pero ahí a ratito llegó María. La misma María que estuvo gastándose un año de salario de prostitución, porque ella no era cajera del Banco Central de Jerusalén, fue de la prostitución donde consiguió su plata, y el perfume que gastó costaba 300 denarios, por lo menos un año de salario. Todo lo sembró, todo lo entregó en su Señor y Salvador. Ella lo ungió, lo preparó para la sepultura mucho antes de que Él fuese crucificado. Ella estaba anunciando sin darse cuenta la muerte, pero también la resurrección de su Señor. Y ahora ella estaba frente al sepulcro, la misma muchacha, para que veas la honra que Dios le da a quienes le honran. La misma muchacha. Pedro llegó y no vio a Jesús. Juan llegó y no vio a Jesús, y se fueron. Pero la muchacha estaba llorando con las mismas lágrimas que enjugó los pies de su Señor. Las lágrimas que estuvieron dispuestas a usarse como agua para limpiar los pies sucios de su maestro, ahora estaban cayendo cuando de repente aparece el Señor y le dice: ¿por qué estás llorando, muchachona? ¿Por qué estás llorando, hija? Y ella dice: porque se llevaron a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Señor, si tú te lo llevaste, por favor, entrégamelo. Mira que Él dejó una tumba vacía, la de mi hermano Lázaro, me lo puedo llevar hacia allá, pero por favor. Y el Señor se sonríe y le dice: María, soy yo. Y cuando dijo esa palabra, el velo se le quitó, el dolor desapareció, y de repente se envolvió en esa atmósfera de gozo y celebración. Y ella fue para abrazar. Dijo: todavía no me abraces, porque tengo que ir a mi papá y decirle: Señor, he completado lo que me mandaste, he cumplido la misión. La humanidad hoy tiene salvación garantizada. El precio se ha pagado, Padre. Y lo menos que nosotros le podemos dar es gracias. Es lo menos que le podemos entregar. María tuvo el privilegio de estar allí y verlo. Le dieron VIP, porque Dios honra a quienes le honran. El Señor le hizo claro a María: tú eres la niña de mis ojos, porque me has convertido a mí en el más importante para tu vida. Cuando Daniel canta esa canción y cuando leemos en la palabra Dios hablando de su iglesia, de su pueblo como la niña de sus ojos, es doloroso decirte, pero no todos están en la categoría. Tienes que posicionarte. Tienes que ponerte en el lugar donde honras a Dios con todo tu ser, con todo tu corazón. Y cuando lo honras de esa manera, entonces vas a ver la honra siendo depositada en ti y los privilegios que Dios te va dando. Yo lo puedo ver en mi propia vida. Muchos que me conocieron en mi barrio, en mi ciudad, en Santiago, República Dominicana, algunos de ustedes que han leído el libro A pesar de todo, recuerdan esos momentos. O sea, cuando yo tenía 10, 11 años, yo estaba pelando los pollos en la carnicería de mi abuela.
A los 13 años todavía mi trabajo era ir a la escuela a medio tiempo y trabajar en la carnicería de mi abuela pelando pollos. Y no solamente pelando los pollos, matándolos. Yo tenía que degollar entre 100 a 150 pollos al día. Así que no se meta en problemas conmigo. Traigo mucha experiencia degollando. Pero yo terminaba lleno de sangre porque tenías que hacer que la sangre corriera. Una señora cristiana le enseñó a mi abuela que el animal no se debía comer con su sangre, porque la Biblia lo enseñaba. Y mi abuela dijo, pues ¿sabes qué? De ahora en adelante nada de pegarle al pollo en la espalda, a degollar pollos. Así que teníamos que esperar que la sangre, y a veces algunos eran muy fuertes, y la sangre te salpicaba. Y yo andaba en la calle jugando porque era un muchacho. Yo terminaba 11 años, imagínate, 11 años. Mi hijo más pequeño, Isaac, tiene 8 años. Y yo me pongo a pensar el privilegio que he tenido, porque cuando yo tenía 8 años yo tenía que ir a la calle a trabajar. A los 7 años yo trabajaba carpintería. A los 8 yo trabajaba en un taller de mecánica. Y yo no me imagino al chino de 8 años teniendo que empacar sus cosas para irse a tomar un carro público, para irse a trabajar. ¿Cómo me voy a olvidar de lo bueno que ha sido Dios? ¿Cómo lo puedo olvidar? Esta semana veníamos en el carro y el chino me venía preguntando, me dice, papi, ¿cuál es tu superhéroe favorito? Y él viene con Superman aquí, con Batman al lado. Él estaba esperando que yo le dijera uno de los dos. Y le digo, mi superhéroe se llama Jesucristo. Y dice, sí, pero de DC, ¿cuál es tu favorito? Le dije, se llama Jesucristo. Jesus is my favorite superhero. Y dice, why? Le digo, porque mira, tú tienes a Batman, y si tú te acuerdas de la película, le preguntaron a Batman, ¿cuál es tu superpoder? Y Batman dijo, soy rico. Entonces Jesús es más rico que Batman. Él es el dueño de todo lo que hay. Y él abre sus ojos como diciendo, wow, tiene un punto aquí, tiene un punto. Y luego dice, what about Superman? Imagínate, Superman puede volar, pero Jesús puede volar más lejos todavía. Viene del cielo a la tierra, va buscando a todos los que se perdieron. Y entonces la diferencia mayor, le digo, es que Jesús no tiene debilidades como Superman. Superman es débil con la kriptonita, ¿cierto? Dice, cierto, Jesús no tiene ninguna debilidad. Él fue probado en todo, pero sin pecado. Él es intachable en todo sentido de la palabra. Y luego se voltea y me dice, papi, ¿y tú qué debilidad tienes? Y yo me sonrío y le digo, tú eres mi debilidad. Porque después de hablar contigo 30 minutos ya no me quedan fuerzas para nada más. Tengo que responder tantas preguntas, pero me encanta porque siento que es una esponja que me está absorbiendo, que estoy bendiciendo. Y cómo no dar gracias cuando mis hijos están sirviéndole a Dios todos. Cómo no dar gracias cuando mi familia completa le está sirviendo a Dios. Cómo no dar gracias cuando miro hacia atrás y puedo ver la fidelidad de Dios mostrando que yo no soy un ser humano común y corriente, que tú no eres un ser humano común y corriente, que somos la niña de los ojos de Dios. Y hemos de decirle a todo el mundo que Él es el mejor entre los mejores. El mejor entre los mejores. Yo quiero pedirle a Daniel que venga y que nos dirija con los muchachos en esa canción que tantas veces cantamos, y en momentos tan críticos de mi propia vida, en momentos tan difíciles, me recordó que yo no era un ser humano común y corriente, que era especial para Dios. Y te voy a invitar para que te pongas de pie en este momento. Tú me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me
diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Levantamos nuestras manos, agradecidos. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Somos tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí, 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 me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Yo te amo, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Yo te amo. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Respondemos a tanto amor, como dice, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Y eso es lo que sale de un corazón agradecido. Te amo más que a mi vida, Señor, porque tú me amaste más que la tuya. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En cualquiera de los campuses donde te encuentras, en Colombia, en República Dominicana, en México, en Atlanta, en Nuevo México, el Señor te dice las mismas palabras: yo te he amado más que a mi propia vida, por eso la entregué en la cruz del Calvario por amor a ti. Y lo menos que tú puedes hacer es corresponder a ese amor. Eso es gratitud. Eso es gratitud. Yo te quiero hacer una invitación, iglesia. Si estás con tu familia y estás agradecido de Dios por ella, por tu familia, tráelos aquí al altar. Ven con tu familia acá y vamos a hacer nosotros la ofrenda, el sacrificio. Si viniste tú solo, tú sola, ven en representación de tu familia. Si estás agradecido con Dios,
si estás agradecida con Dios, si estás agradecido por tu iglesia, por tu vida, por la gracia que Dios ha depositado sobre ti, por tu familia, por tu papá, por tu mamá, por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa. Si hay gratitud en el corazón, sal de tu lugar y ven al altar. Llega lo más cerca que puedas del altar y trae la gratitud, que es la mejor ofrenda que le puedes dar. Un corazón agradecido es el mejor remedio que un ser humano puede tener, pero es la mejor ofrenda que yo le puedo entregar a Dios, la mejor de las ofrendas. Y quiero que hagas esta oración tú. Primero yo quiero que mires a tu familia. Si eres el sacerdote de tu casa, yo quiero que mires a tu esposa, a tus hijos y dile gracias. Gracias por estar conmigo en las buenas y en las malas. Gracias por nunca haberme abandonado. Gracias por haber perseverado. Si estás con tu hermano, con tu hermana, dile gracias también. Si estás tú solo, cierra tus ojos y levanta esas manos y da las gracias a Dios. Da las gracias al que te redimió, al que te restauró, al que te dio una nueva oportunidad. Y clama allí, clama: Padre, gracias. Gracias, Padre, por mi familia. Gracias por mi esposa, por mis hijos. Gracias por mis amigos. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Pero en especial gracias por haber hecho todo lo que tenía que hacerse para que yo tenga hoy el privilegio de ser salvo y poder servir en tu ejército. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.